Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida y quiero comentarte que hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Déjame, te digo que el tema que hoy nos ocupa es acerca del prisionero 119.104. Federico Nietzsche declaraba lo siguiente: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. La historia narrada en el libro El hombre en búsqueda de sentido, escrito por Viktor Frankl, es la prueba fehaciente de cómo se puede encontrar, a pesar de las situaciones adversas, un porqué a la vida. Aclara el autor en este libro, no es otro relato sobre la Segunda Guerra Mundial y los horrores vividos por los judíos a manos de los nazis, sino es un libro que busca desentrañar el pensamiento del hombre que lo pierde todo y que aún así tiene esperanza de poder vivir. ¿Alguna vez has tenido que soportar hambre, frío, sufrimiento, desesperación, miedo, muerte, angustia y tener que sobrevivir? Ya de por sí es difícil imaginarlo. Ahora, esto fue lo que vivieron los prisioneros judíos en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las preguntas obligadas: ¿cómo sobrevivieron? ¿Qué fue lo que hicieron para soportar tantas penurias? ¿Qué se siente a nivel psicológico ser simplemente un número? En este lugar pierdes tu identidad, te conviertes simplemente en un número. El prisionero 119.104 es el autor de este maravilloso libro. Detalle a detalle nos permite de manera franca, esperanzadora y honesta echar un vistazo a la realidad que significa vivir en un campo de concentración. Ver cómo los demás afortunados pudieron sobrevivir a una experiencia macabra, inhumana y denigrante. El psiquiatra de origen austriaco Viktor Frankl, en el año 1946 en Austria, escribió la obra de la cual estamos hablando en este momento. Después de ser liberado de los campos de concentración en 1945, donde en un periodo de 3 años estuvo en 4 diferentes escenarios. Durante su permanencia en estos campos de concentración, prestó especial atención a estudiar el comportamiento de los hombres en estas precarias situaciones. Producto de estas experiencias nace el libro Un psicólogo en campos de concentración. Tristemente no tuvo éxito. Fue un libro que calificaron como un libro para el fracaso, un libro sin posibles lectores. Posteriormente, y de mala gana, el editor del Bacon Press publicó nuevamente el libro, pero con la condición de que Frankl añadiera al relato autobiográfico una exposición breve de la logoterapia y el existencialismo. Así nace El hombre en búsqueda de sentido. A partir de esa publicación, el libro alcanzó el éxito contundente. Cambió la visión de los campos de concentración y enfatizó los daños psicológicos sufridos por las víctimas del genocidio nazi. El texto fue catalogado como uno de los grandes éxitos de la historia. Sus 3 capítulos describen las fases que atraviesa la vida de un prisionero en un campo de concentración. De manera singular, Frankl introduce al lector de manera sutil al mundo de la psicología, sin dejar de ser un relato interesante, honesto, a veces desgarrador, otras veces esperanzador. Primera fase:
internamiento en el campo. Nos enteramos de la manera como eran transportados los prisioneros, lo que pensaron, lo que creyeron que pasaría y cómo es que poco a poco fueron descubriendo que serían despojados de todo. Esta etapa se llama de choque. En ella los individuos podían platicar acerca de la situación en que se encuentran, esperando pacientemente que termine, pasando por un estado de ánimo en el que en la psiquiatría se conoce como la ilusión de la liberación. Es un mecanismo de liberación interno que reciben los condenados a muerte justo antes de su ejecución. Es el momento donde coinciden la esperanza de ser indultados en último momento. Es también la fase donde se hace patente el síndrome de la alambrada de púas, que surgió durante la Primera Guerra Mundial. Frankl dice lo siguiente: como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo no lanzarme en contra de la alambrada. Segunda fase, vida en el campo. Es una de las fases más dramáticas. Aquí se pueden ver prisioneros que empiezan a morir emocionalmente. Ya no reaccionan a la maldad que les rodea. Es una fase de apatía generalizada. Con terrible crudeza, Frankl narra cómo en esas circunstancias lastima más el insulto recibido que el golpe dado. En esos momentos no es el dolor físico el que más hiere, sino la humillación y la indignación provocada por la injusticia, por la cruda irracionalidad de lo que se vive ahí. La necesidad de hablar de su familia, de imaginarla, soñarla y hasta hablarle a la persona amada, quitaba un poco lo insoportable de la situación. La mente permitía un escape de tanta maldad. Quizá lo más sorprendente de esta fase, y quizá algo que simplemente es admirable, es que los prisioneros eran capaces de disfrutar más la belleza de un paisaje, de un amanecer o de un atardecer, como esas pequeñas cosas que le reataban tan despreciablemente y que estaban en contra de su voluntad. Este capítulo no solo relata la vida del prisionero, también la de los capos, que eran también prisioneros, pero seleccionados por su nivel de crueldad para poder vigilar y hacerse cargo de los demás, abusando de su poder, castigando a latigazos y vejando a las personas. En este capítulo encontramos frases como tan únicas y tan esperanzadoras que resulta inverosímil creer que la misma persona que padeció tanta penumbra pueda haberlas ideado. Entre ellas cito las siguientes: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino. No importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. ¿Qué es en realidad el hombre? El ser que siempre decide lo que es ser. Frankl tuvo la oportunidad de escapar, sin embargo, decidió permanecer en el campo de concentración y cuidar de sus pacientes. Tercera fase, después de la liberación. Es la etapa de la despersonalización. No se puede creer lo que está ocurriendo. Todo ha perdido sentido. Prisioneros que añoran su libertad, ahora que la tienen, han dejado de sentir felicidad. El daño, la deshumanización, las vejaciones han penetrado tan profundamente en el ser humano que volver a lo que eran antes parecía imposible.
no lo pueden creer. Nos narra Frank las diferentes reacciones frente a la libertad y cómo muchos prisioneros actuaron. Para estos hombres, simple y sencillamente, la guerra los despojó de todo. No se profundiza en los hechos tan profundos y macabros que ocurrieron. Frankl explica cómo alguien a quien le han quitado todo aún consigue fuerzas para poder vivir y hasta mantener su dignidad y su espíritu íntegro, al encontrarle sentido al sufrimiento. En este texto se muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Como lector puedes pasar por distintos momentos: indignación, rabia, coraje, compasión, otros en los que te cautiva la narrativa, algunos en los que lloras, pero sobre todo hay momentos en los cuales te pones en los zapatos del prisionero y sientes la emoción descrita por el autor tan vívidamente que resulta fácil comprender lo que te desea explicar. El libro termina hablando del concepto de la logoterapia. Se afirma que la fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida, a su propia existencia. Este sentido es único y específico en cuanto que es el hombre mismo quien debe buscarlo. Así, el hombre alcanza un fin que satisfaga su propia voluntad de vivir. Yo agradezco mucho tu atención y te comento que nos veremos en un próximo video en el cual te platicaré un poquito más acerca de los principios de la logoterapia. Nos vemos pronto. Hasta luego.